En el mundo laboral, todos buscamos el éxito. Pero ¿qué pasa cuando la comparación constante nos lleva a los celos? Los celos no solo son para relaciones personales, también están en el ámbito laboral. ¿Sabes que los celos pueden ser tu impulso secreto hacia el triunfo? ¿Cómo? Considera que son un intenso deseo de superarte y desarrollar tus habilidades al máximo. Imagina esto. La competencia no es tu rival, sino tu entrenadora personal para alcanzar la cima. Cada competidor es una oportunidad para aprender, crecer y destacar. Entonces, ¿qué te dará más rentabilidad? ¿Compararte constantemente con otros o colaborar y fusionar ideas con quienes te rodean? En este podcast veremos cómo esta emoción de los celos puede transformarse en una herramienta poderosa para triunfar. Acompáñame en este emocionante viaje hacia una competencia constructiva. Hola chicos, mi nombre es Ruth León y te doy la bienvenida a mi podcast Emociones Rentables, un espacio donde hablaremos a cómo utilizar y monetizar tu realidad emocional para que tengas nuevas posibilidades de crear la vida profesional y personal que tanto te gustaría. ¿Estás listo para comenzar a mejorar tu situación laboral, empresarial y emocional con total rentabilidad? Suscríbete a este podcast Emociones Rentables y acompáñame en esta hermosa aventura. Los celos competitivos, un doble filo para la rentabilidad. Hoy quiero que puedas abrir un poquito tu mente, tu espacio, para expandir este concepto que tienes sobre los celos por un lado y sobre la competencia. Pongámonos en ¿qué son los celos? Son una emoción que normalmente se compara o se siente cuando yo miro mi competencia o cuando yo hago una comparación de algo. El caso muy facilito es: yo tengo celos de esa persona, porque esa persona tiene algo que yo no tengo. Ejemplo, yo tengo celos de esa persona porque tiene ese carro último modelo, que lo lleva por todos lados, lo muestra a todo el mundo y a mí me da rabia, a mí me da celos, porque yo no lo tengo. O hago una cosa, o simplemente escondo mi ira, mi rabia, mis celos, mi envidia, así encajonada, pero secretamente estoy que quiero estallar. O simplemente lo critico, porque estoy justificando que lo que ese carro que tiene no es tan necesario, no es tan bonito, no es tan bueno, porque me estoy justificando a mí mismo que ese objeto que yo ya le puse una valoración súper grande y súper buena y que no lo tengo, no es valioso. Entonces, un poquito retomando lo que son los celos, normalmente están en este espacio de la envidia del bien ajeno. Que esta envidia del bien ajeno, ¿qué nos da? ¿Qué te da? Es algo que yo no poseo y que el otro sí posee. En el cual tú adjudicas un valor, una justificación, una idea, una crítica, una opinión, un interesante punto de vista. O sea, a ti nadie te pidió tu opinión de lo que tiene el otro, pero sin embargo, tú opinas, ¿no? Nadie dijo, fulanito, vas a opinar sobre lo que tiene o lo que no tiene, pero tú en tu cabeza o lo dijiste, lo enunciaste, no lo enunciaste, pero tú ya te hiciste esa opinión. Nadie te preguntó, pero si
sí quisiste tener tu interesante punto de vista, ¿no? Y según la RAE nos dice, los celos son el interés extremado y activo que alguien siente por una causa o persona. O sea, ¿qué quiere decir? Es que esta emoción de los celos se genera por una causa, cosa o persona que capta mi atención. Pero no una atención, ya capté mi atención, así como el semáforo que capta tu atención. No, es tipo la mega atención que está ahí constante. O sea, y obviamente una atención sostenida intensa, por lo cual es imposible que tú no generes una opinión sobre eso. Entonces, ahí queda el interesante punto de vista. Yo me intereso por lo que el otro tiene y yo no tengo. Ya sea una persona, ya sea la atención de una persona, de un grupo de cosas, o ya sea por algo que tiene que yo no tengo. Cosa, objeto, habilidad, lo que fuese. Esos son los celos por un lado. Y por el otro está la competencia. ¿Cómo yo percibo la competencia en mi trabajo? La competencia normalmente está asociada con el concepto de la competencia del mercado laboral, ¿no? A muchos de los emprendedores nos pasa que es imposible no ver la competencia, no ver lo que el otro está haciendo. O sea, si yo soy una consultora de recursos humanos y hago evaluaciones, no ver cuáles son las evaluaciones que hay en el mercado, qué es lo que la otra persona está ofreciendo o lo que no está ofreciendo, qué es lo que yo debería de ofrecer y no debería de ofrecer. Llegamos otra vuelta a la comparación, ¿no? La comparación de valores. ¿Qué es lo que se está valorizando más? Y no solamente en el mercado laboral, sino en todo ámbito. Pero claro, se traduce mucho y se ve mucho más en relevancia en el mercado laboral, ¿no? Y este concepto de yo me comparo con los otros, yo me comparo con mi competencia, o yo me comparo con mis límites. Y ese es esto de, si yo estoy llegando, por ejemplo, te pongo un caso, estoy llegando a licitar con el Estado, donde muchos proveedores, al igual que yo, que están en el mismo rubro que yo estoy, y ofrecen supuestamente los mismos resultados, pues voy a comparar todas las bondades que tienen los productos de los demás y también mi producto, para ver qué le puedo añadir. Lo que da el otro que yo no doy, ¿no? Y estar constante chequeando, a ver, ¿qué está haciendo el otro? ¿Qué no está haciendo el otro? ¿Qué puedo añadir? ¿Qué me puedo copiar? Y ahí está. Yo no lo tengo, me genera celos. ¿Qué me puedo copiar? ¿No? ¿Por qué? Porque es bueno. Porque en realidad nadie copia lo que no está bien hecho. Y siempre. Copia lo que es bueno. Empezando por eso. Y así hacemos esta escala de valorización de los valores o las bondades que tiene mi producto, mi servicio, mi profesión, mi marca personal o lo que fuese, comparando con lo que yo doy al mercado. Es súper interesante, pero no necesariamente viene ligado con o es estrechamente proporcional con lo que yo recibo. Ahora les cuento por qué. La segunda forma de ver la competencia como tal está muy relacionada a las competencias profesionales. ¿Qué son las competencias profesionales? Bueno, son esos indicadores o esas habilidades requeridas para un puesto. Ahí sí les puedo decir porque yo evalúo competencias.
Un analista de sistemas, pongámosle un caso, requiere por lo menos tener una serie de habilidades técnicas, por lo menos requiere tener y saber el uso adecuado de la programación, la computación, todas las habilidades técnicas. Requiere tener como analista, tener esta capacidad, habilidad, aptitud para poder analizar, ¿no? En tal o cual medida. Entonces, ahí se va creando este paquete o este colchoncito de habilidades que requiere esta posición para realizarse. Pero que son al mismo tiempo medibles y comparables con indicadores. Todo lo que no es realmente descriptible no es medible. Entonces no es comparable. Y eso es lo que te hace competente. No siempre, y métanse esto en la cabeza, no siempre la definición de las competencias que se evalúan en el mercado laboral, y aquí sí resalto muy clarito, más del 95% de las consultoras o de las empresas que evalúan competencias no están evaluando las habilidades o las competencias profesionales a un nivel estandarizado. ¿Por qué? Por una simple razón. Porque no tenemos un estándar igual. Una empresa A, una empresa B, una empresa C no tienen el mismo nivel de competitividad. No manejan las mismas competencias. Por más que para nosotros, no sé, pues la competencia de liderazgo sea una definición, para otros será otra. Entonces la escala varía, la evaluación varía. Y si lo llevamos al ámbito de entender que las personas se pongan de acuerdo para saber a qué estamos evaluando y a qué no estamos evaluando, bueno, ahí sí caemos en una gran confusión, ¿no? Y nos hacemos toda una mezcolanza en la cabeza. Retomando al tema de las competencias laborales, es este espacio en el cual se requiere para el puesto una competitividad, un escalón o ese requisito que por lo menos tienes que tener para desarrollar esto. O sea, es como que esa cosa es habilidad para que tú puedas tener este resultado. Tal vez puedes tener otra serie de habilidades, no importa. Y que sea medible. Y lo normal que se te viene a la mente cuando hablas de competencia es que está asociada a una disputa o rivalidad, ¿no? Dame que te doy, lo que ya les volví a decir. Yo me comparo qué es lo que está haciendo mi competencia, qué es lo que no está haciendo, qué es lo que yo puedo dar. O sea, yo le voy a dar, y esto es lo que va de la mano con los paquetes cuando tú compras un curso o lo que fuese, te doy A, B, C, D, E, F, C, todo esto. No, te doy tanto y todo esto vale pues 50, pero juntándolos, pero te lo doy a 10, ¿no? Te están haciendo dar la idea de que te estoy dando mucho para yo recibir poco. O sea, si yo te doy esto, tú me tienes que dar algo a cambio. O sea, es un condicionamiento como tal. Y es eso, si yo no te estoy dando, yo no voy a recibir, no voy a demandar. Pero si yo de por sí vengo con esta perspectiva de yo te estoy dando algo, entonces por tanto yo tengo que recibir, tú me tienes que dar. Y es eso, y ahí viene este círculo vicioso de los celos y la envidia, ¿no? ¿Por qué al otro tú le tienes, o sea, por qué el otro lo contrata si yo le estoy dando más valor a mi cliente, a mi futuro empleador o lo que fuese? Y yo estoy recibiendo, ¿por qué el otro está recibiendo 100 y yo estoy recibiendo 10? Si yo estoy dando más valor,
¿Qué es este concepto de por qué mi competencia tiene que tener esta comparación, este condicionamiento? ¿Por qué? Es lo primero con lo que asociamos. Aún así tú digas, ¿sabes qué? No, es que la competencia es buena. Y ahora déjame decirte, la sana competencia, este concepto de la sana competencia, que se ve mucho en el deporte. Y en realidad es súper lindo conocer que el deporte es un concepto de tenemos que ganar, ganar, ganar. Pero en realidad no es ganar, ganar. Es lo que se percibe que es la competencia. Es ese crecimiento, este espacio de yo me entreno mis habilidades, entreno mi crecimiento para yo superar mis límites. Pero esos límites y ese estándar de medición no tiene que ver, no tiene nada que ver o tiene que ser replicable a mi partner, a mi competidor, al que hace lo mismo que yo, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, te entrenas para una competencia de carreras, en atletismo, es lógico, ¿no? O sea, tú te entrenas para una competencia de atletismo. ¿A ti te da igual si realmente fulanito está haciendo bien o no las cosas? O sea, se está entrenando bien. Porque lo que a ti te interesa es que tú llegues a la meta en un tiempo corto, en menos tiempo. ¿No te interesa si 50,000 personas están llegando en el minuto entre 2 y 5? ¿No? Tú realmente quieres estar en el minuto del 1 al 2, ¿no? O sea, hablando desde esta perspectiva, no te estás enfocando en lo que está haciendo el otro, te estás enfocando en cuáles son tus límites para poder superarlos, qué habilidades, qué estrategias estoy haciendo para acortar ese tiempo de aprendizaje o ese resultado. Porque un ejemplo de eso es que si yo miro, por ejemplo, si yo nado, estamos en una competencia de natación, y si yo nado y me detengo para ver lo que está haciendo el otro carril, lo más probable es que me hunda y me descalifiquen. Más o menos funciona así en el mercado laboral. No es que estés completamente solo, sino que es un concepto, esta sana competencia es que la competencia te motive a ti. O sea, la gente, los recursos, las personas que tú crees que son tu parte estresora y que realmente de alguna u otra manera están ahí como para joderte, no lo estén. Simplemente lo que están haciendo es, te están indicando a ti, o si lo puedes poner desde otro punto de vista, que hay algo que tú puedes verlo desde otra perspectiva. Comparándonos un ratito para conocer qué son los celos y la competencia van de la mano. Si entendemos el punto de vista que los celos son esta envidia y la competencia es lo que el otro tiene y lo que el otro da y yo no doy y bueno, pues se mezclan, ¿no? Ya observamos que es la rivalidad que yo tengo porque no tengo ese bien ajeno. Y lo que hace que esté de la mano, o sea, los celos no se crean de la nada, se tienen que crear por una comparación. Y la competencia, obviamente, hace esa comparación, ¿no? La competencia es el otro, que hace lo mismo que tú, pero que tú consideras que es mejor. Pero, ¿cuál es tu estándar de medición? Si cada uno tiene un estándar diferente. Y entre nosotros no nos hemos puesto de acuerdo cómo deberíamos medirnos. O no lo tenemos bien medido. Ahí está el problema. Este espacio nos lleva a expresar la ira o la rabia.
Los celos dentro del conjunto de emociones están dentro de este paquete de ira, rabia, por no tener lo que el otro tiene, ¿no? Y nos da a esta sensación de obtener o ganar a toda costa. Yo lo tengo que tener porque lo tengo que tener y porque lo tengo que tener. No me importa. O sea, si yo quiero tener ese iPhone o ese teléfono o esa laptop, yo lo tengo que tener porque tengo que tener porque fulanito y me genera mucha envidia. Más o menos por ahí va, ¿no? Es cuánta envidia, rabia, frustración. Y concluimos que es ira. O sea, que estos celos, es una emoción así intensa porque, porque tiene una potencia. Porque esta sensorialidad, esta emoción de los celos es ira, pero déjame decirte que es un límite muy, muy, muy delgadito que se confunde entre la ira y la potencia para desarrollarte. O sea, y en muchos casos, a mí también me pasa, ¿no? Cuando yo tengo caigo en esta nube de ira, de obstáculos, de intensidad, de frustración, ¿verdad? ¿Es esto realmente, verdaderamente ira, celos, rabia, odio, furia? ¿O es que yo estoy percibiendo que es potencia? ¿Que realmente es esa intensidad que tengo y que percibo en mi cuerpo? Que de alguna u otra manera a mí me va a llevar a potencializar una serie de habilidades. Y esto es, creo que es una de las partes más claves para poder identificar si lo que realmente estás sintiendo que el otro te está generando es ira o es potencia. La ira, los celos y todo están siempre, siempre asociados con el punto de vista. O sea, yo siento esta sensación de lo del carro, ¿no? Siento que la gente, que esa persona, solamente ver el carro ya me irrita. Y automáticamente, en milésimas de segundo, yo ya lo asocié como que, porque tiene, yo no tengo. Pero en realidad, si nos vamos a analizar o a entender o estar en este espacio de ira, pregúntate. Deja atrás esa idea que es de la asociación y todo lo demás. Simplemente pregunta, ¿es ira? ¿Es celos? ¿O es simplemente que tú estás percibiendo potencia, intensidad? ¿No? Y si es así, te vas a dar cuenta que es un estímulo para ti, para tú poder tener eso, o más, u otra cosa, o elegir algo diferente. Ahora, ¿cómo sales de esto? Sal de la estructura, sal de esa mentalidad. Tiene que ser, la ira, los celos están súper mal catalogados y son malos y los tacho y no los quiero ver y si me salgo de eso es mucho mejor. No, ni tampoco te dice, ay, sí, abraza tus celos y son súper lindos, ¿no? No, identifica realmente que ese espacio no es una comparación, la comparación está en tu mente, ni siquiera en lo que los demás dicen, está en tu mente, está en tu realidad. Y al salir de este espacio, de esta estructura, es a través de reconocer tu poder del poder de ser tú, de lo que aportas, de lo que transmites, ¿no? Y la propuesta es, ¿qué es lo que tú estás transmitiendo con tu propio estilo, tus propias competencias, tu propia experiencia? ¿Qué es lo que los demás pueden hacer y también transmitir lo mismo, el mismo resultado, pero desde otra perspectiva? No, y volver a este punto muy interesante, que es dame que te doy. La competencia como la tenemos como rivalidad asociada siempre va a ser a través de un condicionamiento, ¿no? Yo te doy algo, entonces tú me tienes que dar algo. Yo no te doy nada, entonces tú no me tienes que dar nada. Entonces es a través de este condicionamiento.
Y también funciona muchísimo en temas de ventas, ¿no? O sea, tú me estás dando 10, entonces vas a recibir 10, no vas a recibir 100.000, pues, ¿no? Eso es lo que es en lo cual tú estás cayendo. Pero ¿qué pasaría si yo te regalo algo? Si yo realmente soy yo y te transmito, me interesa un rábano si es que fulanito te da 80.000 valores y todo lo demás. Te olvidas del concepto o del número de valores y bondades que tienes que ofrecer. Simplemente eres tú desde tu autenticidad, desde lo que transmites, desde tus competencias, de tu experiencia, y brindas el regalo y recibes regalos. Este concepto de regalar y recibir van muy ligados. Cuando tú regalas algo o cuando te regalan algo, ¿tú qué haces? Pues lo recibes, ¿no? Lo recibes con mucha amabilidad, muchas gracias, y abres tu regalo. Pero cuando yo te doy algo, tengo la opción de no recibirlo. Pero cuando eres un regalo, porque no hay un condicionamiento, porque sabes que si te están dando algo, tú vas a tener que dar algo. Pero en este caso si es un regalo, ay, gracias, no necesariamente te tengo que volver a regalar. Sin embargo, mental, energéticamente, sensorialmente, como puedas llamarlo, hay una retribución como que 10 veces más grande para que vuelva a ti multiplicado por 10, 20 o 15.000, ¿no? No hay condicionamientos, no hay expectativas. Entonces, la persona que da ese regalo, que es ese regalo, simplemente tiene cero expectativas y lo que va a suceder es que te vas a sorprender. Porque, me regalaron por acá nuevamente, me regalaron por acá, me regalaron por acá, me regalaron por acá. Y no necesariamente estás en la obligación de devolverlo. Simplemente es porque tú ya tuviste esa intencionalidad de regalar. ¿Y qué sucedería? Y la propuesta aquí es, ¿qué sucedería si varias personas o varias personas de tu competencia que están haciendo, entre comillas, lo mismo que tú? Nadie puede hacer lo mismo que tú. Nadie en este mundo puede hacer lo mismo que tú. Nadie tiene la misma genética, nadie tiene la misma piel, nadie tiene las mismas moléculas, nadie tiene el mismo estilo ni la comunicación. Por eso somos seres únicos e irrepetibles. Entonces, al ser único, yo sí puedo hacer algo que sea único. ¿Pero qué lo hace único? Mi perspectiva, lo que yo estoy aportando y lo que yo estoy transmitiendo. Entonces, si yo hago, por ejemplo, este lapicero y otras personas también hacen este lapicero, supongamos, ¿no? Y nos reunimos, yo voy a decir cómo hice este lapicero y cuáles son las bondades y lo puedo describir tal cual. Sin embargo, otras personas lo van a describir diferente. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener diferentes perspectivas de un mismo resultado, ¿no? Qué interesante. Y esa es la riqueza de la, entre comillas, competencia, ¿no? Y no debería ser competencia, en realidad debería ser colaboración. ¿Qué es lo que me está dando las otras personas para que están colaborando o colaborándome para que yo tenga una perspectiva más amplia? ¿No? Y es ese espacio en el cual, de ahí viene la pregunta, ¿qué te va a dar más rentabilidad? Compararte con otros, estar en el bucle así emocional de los celos, la ira, la rabia, que no es ni bueno ni malo, simplemente que tienes que entender o te tienes que dar cuenta que está asociado con un punto de vista, con un juicio, con una crítica o lo que fuese. O simplemente mirar que, contra más personas hagan lo mismo, vamos a tener
más perspectivas para poder entender eso. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Se van a integrar ideas. Va a crecer ese producto, ese servicio. Se va a hacer muchísimo más interesante para el mercado en sí. Y para ti también. Y acá casi termino con una herramienta que para mí es súper útil y es el interesante punto de vista. Como ya hemos visto, todo es un interesante punto de vista. Todo lo que hemos escrito, todo lo que he opinado, es este espacio de ¿es verdaderamente ese juicio, esa crítica sobre lo que no tengo, la comparación, sobre las habilidades que tengo, las que los otros tienen? Es un punto de vista, es el interés o la atención extrema que te hace estar a ti estando en el bucle. Y pregúntate, ¿no? ¿Qué es lo que estás sintiendo? ¿Qué es lo que estás sintiendo? Si estás sintiendo ira, rabia y todo lo demás. Y ver si es esto, si es esto una potencia o simplemente es ira. Y si no puedes verlo, mira, bien facilito. Aplica este enunciado. Interesante punto de vista, que tengo el interesante punto de vista, del interesante punto de vista de, y ahí pones tu oración. No sé, de que tengo ira porque fulanito tiene tal habilidad. Repítelo. Parecerá medio absurdo, pero lo que hace es que tu mente salga de ese bucle. Porque está tan interesado en que tienes ira por que la otra persona no tiene esa habilidad y yo no la tengo, que si tú agregas este enunciado, interesante punto de vista, que yo tengo el interesante punto de vista, del interesante punto de vista sobre tal cosa, tu atención inmediatamente va a estar enfocada al interesante punto de vista. Y lo que va a suceder es que te vas a aligerar. Yo no lo creía, pero en realidad no interesa que lo creas o no. Interesa que tú tengas unas herramientas mucho más fáciles, mucho más rápidas, mucho más sencillas de salir de ese distractor emocional que te mantiene atascado de hacer lo que estás haciendo. Entonces, lo que va a suceder es que vayas a sentir más ligereza, te vayas a sentir, ya no tengo esta carga emocional y se va. Y repítelo cuantas veces quieras. Y eso es aplicable para cualquier punto de vista. O recuerda que un punto de vista es un juicio. Puede ser cualquier juicio que tú tengas en tu cabeza, cualquier creencia que tú tengas en tu cabeza, cualquier idea que se te pase por la mente, cualquier emoción que realmente te esté atascando. Eso lo que te está atascando es un interesante punto de vista. Entonces, aplica interesante punto de vista, que yo tengo el interesante punto de vista del interesante punto de vista, y vas a ver cómo poco a poco tu concepto sobre ese punto de vista va a ir cambiando. Aplicable no solamente para el tema de la envidia o de los celos, de la competitividad o de lo que te viene a tu mente. Solo es aplicable para cualquier cosa. Te dejo con esto, por favor aplícalo y me comentas. Gracias por estar aquí escuchando este podcast Emociones Rentables. Mi nombre es Ruth León. Y mi objetivo es facilitar la conciencia de las emociones para liberarlas y rentabilizarlas en tu realidad profesional y personal. Si te gustó este podcast, por favor suscríbete desde la plataforma que me estés escuchando y compártelo con tus amigos y enemigos. Este espacio es auspiciado por ROI Capital Humano. Más que un retorno de inversión, una forma diferente de entender los recursos humanos. Para mayor información, visítanos en roycapitalhumano.com. Conmigo será hasta el próximo episodio. ¿Cómo sería tu vida profesional si eligieras mejorar tu realidad emocional con total rentabilidad?